Verán ustedes, hay pocas cosas en este mundo, probablemente, tan gratificantes como cuidar de las personas a las que queremos. Sobre todo cuando estas personas son ya mayores. En algunos casos, por el hecho de ser mayores o por padecer algún tipo de patología, se vuelven un poco dependientes. Lo que ocurre es que, por mor del tipo de vida que llevamos y el tipo de sociedad en el que vivimos, a veces esto personalmente no lo podemos hacer. Pero, para bien de toda nuestra sociedad, existen profesionales que se dedican a este gratificante trabajo. Hay una asociación que se llama Lares, que se dedica a estos menesteres y cuyo presidente nos acompaña esta mañana, don Juan Ignacio Vela Caudevilla. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de compartir este rato con vosotros. Siempre es un placer charlar contigo. Oye, vamos a ver, para la gente que no sabe qué hacéis en Lares, ¿a qué os dedicáis y cómo lo tenéis organizado? Bueno, pues Lares es ese espacio donde nos juntamos todas las asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas que trabajamos con las personas mayores o dependientes o en personas en exclusión social en España. Pues en total pues son más de 1000 centros y servicios y más de 600 entidades. Tenéis un trabajiño, porque mira que son números de organizaciones diferentes, con diferentes, todas con un objetivo, que es cuidar a la gente, ¿verdad? Lo que nos une es el humanismo cristiano como elemento esencial y la verdad es que atendemos cada mañana a 65.000 personas, que ya es un número importante de personas que necesitan cuidados. De todas maneras, ese cuidado no se puede dar así como así, de tal manera que vosotros también os responsabilizáis primero de las personas que proporcionan esos cuidados y segundo, de la formación y actualización de las mismas, ¿no? Así es, o sea, el trabajar con el otro, con la persona. Nosotros decimos, ¿no?, que lo que sacamos es personas, que es la relación entre personas, el cuidador y la persona que es cuidada, ¿no? Y entonces es sumamente delicado y encima tenemos que tener una profesionalización muy grande en este sector. Por lo tanto, la formación para Lares es un tema prioritario. La formación inicial para personas que quieran entrar a trabajar en este sector de los cuidados, con nuestra manera de ver las cosas, ¿no?, poniendo a la persona en el centro de toda la atención, y también a las personas que ya estamos trabajando, es que llevamos años trabajando, porque indudablemente hay que seguir mejorando y hay que seguir actualizando los conceptos profesionales que el cuidado supone. Oye, hay un aspecto además en el cual sois tremendamente delicados y es la relación no solo con a la persona a la que hay que cuidar, sino también muchas veces con los familiares, porque son parte integral de ese cuidado final, ¿no? Bueno, nosotros queremos prolongar, ¿no?, la vida de las personas tal y como la han vivido antes, incluso de entrar en un centro de atención, de una residencia. O sea, por lo tanto, su vida anterior estaba conformada con su familia y su familia toma una importancia pues naturalmente muy grande. Por lo tanto, hay que seguir contando y hay que seguir incluso incrementando las relaciones familiares que en este momento en una residencia tal vez sean diferentes, puedan ser incluso más relajadas en el tema de que la familia ya no cuida, ya no es cuidadora, sino que se convierte en acompañante del proceso, y lo cual la relación incluso es mucho más satisfactoria por las partes, y tenerlos a ellos presentes es prioritario. Para Lares es precisamente construir familia, no hacer familia, y la familia la construimos también pues con las familiares, con los amigos, con las relaciones que hemos tenido incluso antes de entrar. Oye, Juan Ignacio, ¿cuánto llevas tú en esto de cuidar a la gente? Bueno, yo fui un poco prematuro porque yo a los 16 años yo estaba estudiando y iba los domingos a ayudar a una residencia. Y ayudaba a dar de comer. En aquella época los voluntarios podíamos dar de comer, tener menos de 18 años, era otro mundo. Yo ahora tengo 54, voy a cumplir dentro de un mes, o sea que ya hace muchos años. A los 16 años empecé y entonces descubrí allí una cosa muy bonita, ¿no?, una vocación, ¿no? Un sentido de que la vida tiene sentido ayudando a los demás y haciendo un mundo mejor, construyéndolo allí. Y ahí me dediqué desde entonces a
a trabajar con colectivos en exclusión social que encima necesitasen ayuda. Vamos, que lo tuyo ya venía casi de fábrica. Y dime una cosa, comparativamente con cuando tú ibas como voluntario con 16 años a como estamos ahora en España, ¿cómo cambió el cuento, no? Claro, es un cambio muy sustancial, sí, a todos los niveles. Incluso la propia percepción del cuidado, la percepción de la sociedad que tiene sobre los cuidados, de los centros. Yo creo que hay una percepción mucho más amplia de tomar parte, ¿no? Como sociedad, de que esos cuidados estén allí lo mejor posible. En aquella época, yo estaba entre los franciscanos de Cruz Blanca y entonces se trabajaba no solamente con personas dependientes, sino dependientes que habían vivido en la calle toda su vida, que no habían conocido prácticamente nada afectivo hasta el momento de que llegas a un espacio donde pues encuentras voluntarios, trabajadores y personas que te ofrecen su cariño como parte de cuidados esenciales que necesitas, como una parte de ellos. Oye, hace poco se han celebrado unas jornadas sobre la ley de dependencia y su aplicación en las autonomías. ¿De qué habéis hablado ahí y a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, los cuidados en España pasan por un reto muy importante en la actualidad. El incremento del envejecimiento, como lo habéis hablado seguramente muchas veces, sí. Y es evidente. Un éxito del sistema. Es un éxito. Y por lo tanto lo tenemos que vivir como un éxito y no como un problema, ¿no? Que a veces lo ven como un gasto y para nosotros es incluso una inversión, ¿no? Y una oportunidad para la sociedad para trabajar en ellos. Pero verdaderamente, si no hay el apoyo económico, si no hay la equiparación de derechos en todo el territorio, nos podemos ver en que un derecho se convierte en una injusticia, ¿no? Y en alguna manera el hacer 19 modelos diferentes de dependencia y de cuidados, el tener estos 19 espacios, porque son 17 comunidades autónomas, pero algunas están divididas en 3 en vez de una, y tienen, pues hace que el mismo cuidado que recogería la ley de la dependencia, pues tiene una serie de connotaciones, de precio, de personal atendido, de ratios, de cuidados, totalmente diferente en un territorio a otro, donde determina ese derecho, pues es donde vives, donde naces o donde vives, ¿no? Y no verdaderamente es un derecho estatal. Entonces, hay un reto muy importante por parte del gobierno, de liderar una gobernanza también con las comunidades autónomas, pero que equipare estos derechos como lo hemos tenido también en la sanidad, ¿no? Que básicamente todo el mundo disfrutamos de la misma cartera de servicios en todo el territorio. ¿Y hay receptividad por parte de las organizaciones políticas, de los gobiernos, o hay que seguir peleando? Pues hay que seguir peleando muchísimo. Muchísimo. Te pongo un ejemplo. Por la misma plaza de la ley de la dependencia en una comunidad autónoma perciben 43 euros para poder cuidar a una persona, que es mucho menos que lo que nos cuesta un parking aquí en Madrid para dejar un coche que ni sufre ni padece. 43 euros al día para cuidado, alimentación, etcétera. Y en otra misma comunidad autónoma pues pueden recibir hasta 123 euros y pico. Claro, esto equipara grandes diferencias en el cuidado, lo cual es un problema fuerte, ¿no? Porque a la larga no puedes atender a las personas de la misma manera. Entonces, equiparar los precios, equiparar las prestaciones, equipararíamos derechos que las personas tienen. Y esto es muy importante. Hay otro elemento muy importante también, que es la atención sanitaria. En algunos territorios, para nosotros la atención sanitaria es un derecho que tenemos todos, da igual donde estés. Estés en una residencia, estés donde estés, o en tu casa, o viviendo con tu prima. Tienes un derecho a la atención, es universal y gratuita. La atención sanitaria, en cambio, en algunas comunidades, pues delegan cuando entras en una residencia que esa atención sanitaria la tenga que llevar también a cabo en la propia residencia y muchas veces incluso fuera del propio sistema público, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, la coordinación sociosanitaria es un elemento fundamental que en España carecemos. Tenemos 2 ministerios totalmente alejados el uno del otro y en las comunidades autónomas luego pues consejerías que tampoco se hablan excesivamente. Son 2 sistemas totalmente diferentes de protección, la salud y los servicios sociales, que no se comunican ni se hablan entre sí. Y esto es muy complicado cuando la persona es la misma, ¿no? Tenemos la integralidad
¿no? de la persona, pues nos lleva a tener espacios donde, sobre todo cuando la vulnerabilidad de nuestra salud y de nuestro sistema y de nuestros servicios sociales se juntan, pues que haya una coordinación. Esto se vio ya muchísimo durante la pandemia y es un tema que todavía está ahí. Está claro. Oye, Juan Ignacio, ¿por qué, según vuestro criterio, cuando las autoridades sociales, y yo diría que, como tú comentabas, sociosanitarias, bueno, pues se deciden a establecer reglas del juego de esta prestación, no hablan más con vosotros que estáis en el día a día, que sufrís y padecéis y también disfrutáis de la actividad para darles recomendaciones y que no cometan errores a la hora de regular? Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos sí que ha habido un poco de diálogo. Qué bien. En esto a través de la mesa de diálogo civil. Eso sí que nos congratulamos de ello. Pero sí que es verdad que las propuestas que hemos ofrecido no suelen llegar a buen término, ¿no? Porque hay como una predisposición previa o por otro ámbito donde ya lo tienen más o menos estipulado. O sea que tal vez todavía no hay verdaderamente un diálogo civil adecuado, sino solamente es una información de lo que van a hacer en gran medida. Yo creo que nuestra situación actual con la administración es complicada en cuanto, para nosotros la atención a la dependencia es un derecho fundamental que tiene la persona y que debe estar garantizada por el Estado. Pero no existe y por lo tanto la tiene que liderar. Nosotros como tercer sector, como fundaciones, asociaciones o congregaciones, estamos al servicio de donde no llega la sociedad, ¿no? Nos gusta decir que el ARES está allí donde la administración no puede llegar, por eso estamos en muchos pueblos, en muchos lugares donde no llega, y donde lo mercantil, las empresas más mercantiles, pues no les interesa llegar, que no siempre es un negocio tan rentable, al contrario, ¿no? Para nosotros no hay rentabilidad. Por lo tanto, cooperar con la administración tendría que ser un objetivo. Esto nos cuesta, ese diálogo con ella nos cuesta, porque a veces se nos ve hasta como una competencia con las funciones del Estado y para nada. Nosotros siempre les decimos que si en cualquier momento no somos necesarios, pues nos apartamos, porque hay muchos sectores en la sociedad que necesitan las manos del tercer sector, de las fundaciones, de las congregaciones, como siempre hemos hecho. Nos hemos ido acomodando dependiendo de las necesidades de la sociedad. Pero la verdad es que se necesitan. En España, en el último año, murieron cada día 73 personas habiéndoles concedido una plaza de residencia. O sea, ya no en el proceso, que en el proceso pues si hay 2 millones de personas en la ley de la dependencia, no, sino habiéndoselas concedido, esas miles de personas que han muerto durante el año, en el momento actual hay 160.000 personas que han solicitado plaza que siguen estando en ese proceso de evaluación o de ejecución o de asignación de una plaza, ¿no? Y tardan en algunas comunidades autónomas hasta un año hasta poder ser recibidas, como en Canarias, qué barbaridad. Esa plaza. Claro, esto no es un derecho. La ley de la dependencia, cuando hay estas desigualdades, cuando hay estos problemas, ya no podemos hablar que tenemos los derechos los españoles a poderlo tener. Y si encima eres una persona en exclusión social, que son generalmente los que más trabajamos nosotros, personas sin hogar, enfermedad mental, enfermos que han tenido otras patologías y ya hoy por hoy se hacen mayores que antes nos hacían, como los enfermos de SIDA, como la discapacidad, etcétera, pues hoy esas personas, el acceso a los recursos todavía es más complicado, no es el mismo, por su falta de habilidades, de presencia, hay una falta de accesibilidad cuanto más pobre es a los propios recursos que se producen. En cambio, la ley iguala a todos, como es una ley universal, y por lo tanto, cualquier persona, el que tenga como el que no tenga, tiene derecho a esa plaza. Bueno, nosotros creemos también que tiene que haber, sin obviar lo primero, tiene que haber también programas que favorezcan la entrada de personas con problemas no solamente de dependencia, sino cuando se junta la dependencia con los problemas de habitabilidad, cuando ya no tienen ni dónde vivir. Pues la sociedad tiene que tener una mirada todavía más protectora y prioritaria en la atención, más cuando decimos que como sociedad nos dicen no tenemos el dinero suficiente para poder pagar todo lo que la dependencia dice. Date cuenta que el Producto Interior Bruto que se dedica a la dependencia está ahora en el 0,7, 0,8, hay quien el gobierno a veces nos habla del 0,9, aunque no lo vemos, pero para poder mantener el sistema actual se necesita pasar del 2%
del Producto Interior Bruto. O sea, estamos muy lejos de poder ser un sistema que esté financiado por el Estado. Y, por lo tanto, debe de contar siempre con la cooperación del tercer sector y una mirada especial con aquellas personas más vulnerables, porque esos son los que más sufren la falta de plazas, la falta de recursos de la dependencia. Una persona que tiene recursos siempre podrá ir a una residencia privada, aunque cuestan muchísimo. Pero también es verdad que los que no tienen nada tenemos que tener una mirada especial. Y esa mirada especial la tienen desde la Asociación Lares, cuyo presidente Juan Ignacio Vela Caudevilla lleva ya unos añitos dedicado al cuidado de los demás, sobre todo de aquellos que más lo necesitan. Y estoy convencido de que en su caso se cumple aquello que decía Charles Dickens, que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Juan Ignacio, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y que tengas un buen domingo. Pues muchísimas gracias, feliz domingo. Hasta luego.